entonces leamos atentamente la palabra de Dios. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni con oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Amén. Les invito, amados hermanos, a inclinar sus rostros y rogar al Señor su bendición sobre su palabra. Padre Santo, Todopoderoso, nuestro Dios, nos acercamos a ti para oír tu palabra, la cual solamente ella tiene el poder de transformar nuestros corazones. Es tu palabra, Señor, la que tiene el poder para darnos vida, y es tu palabra, Señor, la que tiene el poder para darnos una herencia permanente en el reino de los cielos. Señor, ahora reconocemos delante de ti que en nuestro ser, en nosotros, no mora el bien. Y por lo tanto hay indisposición y injusticia, Señor, contra tu palabra. Por eso te rogamos, Padre, que venzas los obstáculos de nuestro corazón, que todos nuestros argumentos, Señor, sean cautivos a la obediencia de Cristo y que por tu palabra, Señor, podamos pasar de muerte a vida. Señor, bendice nuestro tiempo meditando en ella. Llénanos de tu Espíritu Santo. Guarda nuestros corazones. Señor, y permíteme a mí honrar tu nombre. Señor, no sea que con mi pecado, Señor, con mi incredulidad, con mi falencia humana, profane tu santo nombre. Lléname de tu Espíritu Santo, Señor, y de el deseo de honrarte y glorificarte a través de la administración de tu santo evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estas enseñanzas, amados hermanos, fueron escritas para un pueblo específico. Y ese pueblo específico es la iglesia de Éfeso. Y fueron escritas en un momento específico. Justamente en el momento específico cuando la iglesia de Éfeso se encontraba en gran controversia. Una gran controversia por causa de los falsos maestros y una gran controversia por causa de las falsas enseñanzas. Ese es el contexto inmediato, un momento específico en la historia, un contexto específico en la historia. Y aunque nosotros no tenemos todos los detalles de este contexto, la Biblia no nos da todos los detalles, no nos cuenta toda la historia, sí tenemos la clara enseñanza del apóstol Pablo. Sí tenemos la clara enseñanza del apóstol Pablo, en primer lugar, a hombres. Eso es lo que nos enseña el texto. La clara enseñanza del apóstol Pablo a los hombres que deben presidir el culto. Pero aquí Pablo deja entrever que esta clara enseñanza a los hombres que presiden el culto también va unida a un ruego y a una necesidad de urgencia para la congregación. Esta clara enseñanza es para hombres que están presidiendo la oración en la iglesia, pero había un problema. Mientras estos hombres que precedían la oración o que precedían el culto en la iglesia, había contienda entre ellos. Había problemas, había contienda, había pelea. Y la otra enseñanza, por otro lado, habían mujeres que estaban asistiendo al culto público vestidas sensualmente. En el culto público tenemos estas dos cosas. Hombres que están luchando por el poder y control en el culto público y mujeres que están peleando entre ellas a través de lucir vestidos
costosos y llamativos y peinados ostentosos. Entonces eso ya nos deja bastante claro todo el flujo del texto y el contexto del pasaje, porque el apóstol Pablo sigue hablando de que el culto, en primer lugar, no es para nosotros. El culto no es para el pastor, el culto no es para los hermanos, el culto es para Dios. Y Dios regula el culto que Él quiere. Y ahí entonces comprendemos que el apóstol Pablo da esta clara enseñanza para que no exista pelea ni contienda, y por otro lado, para que no exista una especie de sensualidad dentro del culto. Ahora, estas enseñanzas fueron escritas en un contexto histórico específico. Y alguien podría decir, pero eso es aplicable para la iglesia del primer siglo, pastor. No aplica a nosotros. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Entonces lo que nosotros necesitamos meditar, reflexionar y atender de la palabra es cuáles son los principios que nos rigen hasta hoy. Más allá de los artefactos culturales, más allá de lo visiblemente de la época, lo que nos rige a nosotros es los principios eternos de la palabra de Dios. Por ejemplo, en el siglo I, el apóstol Pablo recomendaba saludarnos con ósculo santo. Y eso de cultura en distintas iglesias cambia. Hay personas que no les gusta el beso en la mejilla y usted tiene que respetar eso. Pero, ¿qué sería entonces mantener el principio del ósculo santo? Un abrazo sincero, una estrechez de mano calurosa, fervorosa, es decir, mostrar un afecto cristiano. No necesariamente es un mandato darnos ósculo. Lo que está detrás del ósculo santo, detrás del beso en la mejilla, es ¿qué cosa? El principio de demostrar a nuestro hermano, a nuestra hermana, ¿qué? Que le amamos y que le estimamos en el Señor. Entonces, ¿qué está detrás de estos mandamientos? ¿Qué está detrás de lo que el apóstol Pablo pide? Vamos a la primera recomendación. La actitud correcta de los hombres en el culto público, versículo 8. Fíjese bien cómo comienza esta recomendación de Pablo. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira y ni contienda. El apóstol Pablo no está diciendo acá, como algunos radicales del culto creen, que las mujeres no pueden orar. Pablo no está enseñando eso. Pablo está enseñando la esfera del culto público, de aquellos que presiden el culto público. Y es por esa razón que se refiere a hombres que gobiernan la iglesia y que presiden el culto público. Y Pablo dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Ese todo lugar, Pablo está hablando del lugar donde se va a realizar los cultos públicos. Y específicamente en Éfeso. Recuerden ustedes que las iglesias se reunían ahí frecuentemente o en casas o en lugares arrendados, en distintos espacios. No habían templos. Generalmente las iglesias funcionaban en casas. Pero esos lugares donde se iba a rendir culto público debía ser presidido por un varón. Quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Entonces, aquí entendemos el mandamiento del apóstol Pablo para aquellos que presiden en el Señor. ¿Cuál es el mandamiento? Levanten manos santas, sin ira ni contienda. Presidan sin ira y sin contienda. Y ahí nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué el culto no es para contender? ¿Por qué el culto no es para demostrar ira o enojo o rivalidad? ¿O para defender una posición en particular? Porque el culto es para Dios. El culto es para Dios.
Por lo tanto, no podemos competir en el culto por una posición de poder. Así como las mujeres no pueden competir en el culto con una posición de quién es la más estupenda. No se puede, porque el culto es para Dios. Entonces, el mandamiento es: levanten sus manos santas, sin ira ni contienda. Era una costumbre de los israelitas al momento de orar, ¿hacer qué cosa? Levantar las manos. Los salmos nos dicen: alcen sus manos al cielo, levantad las manos al Señor y recibid del Señor la bendición. Era una costumbre de los israelitas elevar las manos al cielo, elevar las manos al Señor en señal de dependencia de Dios. Cada vez que nosotros al término del culto levantamos nuestros brazos, es para recibir la bendición del Señor, porque estamos proclamando a todos los que están presentes acá y a nuestros hijos que dependemos de Dios. Ahora, también en las Escrituras vemos que hay distintas formas de orar. Encontramos momentos donde las personas oran sentadas con la cabeza inclinada. En las Escrituras encontramos momentos donde las personas oran sentadas elevando sus ojos al cielo. Encontramos momentos en las Escrituras donde las personas están completamente extendidas en el piso, derramando su alma. Encontramos momentos cuando las personas oran con la cabeza inclinada, de rodillas. O encontramos momentos en las Escrituras donde los hombres y mujeres oran rostro, ¿dónde? En tierra. Es decir, con los labios besando el piso, clamando misericordia. ¿Has orado así? ¿Y eso hizo distinta tu oración que cuando estabas orando de pie o sentado? Hay momentos cuando nuestro cuerpo expresa más claramente nuestro sentido de la oración. Pero el apóstol Pablo no está diciendo acá que en todo momento debemos orar con manos levantadas, sino que el principio aquí, ¿cuál es? Oren sin ira y sin contienda. Ese es el principio. Más allá de la postura física, más allá de si usted ora sentado, o de rodilla, o de pie, o incluso caminando. Lo que el apóstol Pablo está normando acá es la actitud del corazón. Es la actitud del corazón que siempre está en la presencia de Dios. Es la actitud del corazón. Y Pablo dice que cuando se reúnan, los hombres deben orar sin ira y sin contienda, levantando manos santas, dando a entender que en todo lugar Dios debe ser adorado. Y eso nos habla también de la omnipresencia de Dios. Debemos orar en todas partes. ¿Por qué? Porque nuestro Dios lo llena todo. Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Pero, cuando oremos, ¿qué debemos hacer? Oren sin ira ni contienda. Y ahí entendemos entonces en el culto por qué tenemos este momento tan importante de la confesión de pecados. Porque puede ser que vengas al culto con ira, con contienda, con enojo o de una semana de tener algunos conflictos. ¿Y cómo necesitas presentarte delante de Dios? Sin ira, sin contienda. Porque el Señor pesa nuestros corazones. La postura entonces del cuerpo debe ser acompañada de algo muy importante. No es solamente levantar las manos, no es solamente la postura del cuerpo. La postura del cuerpo debe ser acompañada ¿de qué? De la piedad y de la santidad del corazón. La piedad y la santidad del corazón. ¿Por qué? Porque al corazón contrito y humillado tú no despreciarás. La oración es acompañada por los, escuche bien, afectos correctos. Más que tener la postura física correcta, lo que Dios siempre está mirando son nuestros afectos correctos, nuestros afectos correctos. Usted puede estar orando de rodillas, se puede estar orando de pie, con las manos en alto, con los ojos en blanco, pero si los afectos no son los correctos, Dios no escuchará esa oración. No la escuchará. Ya recuerdan ustedes un momento muy importante de la historia redentora donde una mujer
Prácticamente no tenía la actitud física correcta, pero ella estaba con el corazón derramado. Los afectos correctos de Ana. Es el corazón lo que está mirando siempre el Señor. Y Pablo dice, nuestras oraciones deben ser sin ira y sin contienda. Nuestros afectos siempre están expuestos delante de Dios en la oración. Y si nuestros afectos están siempre expuestos delante de Dios en la oración, eso nos enseña algo muy importante. Que si tú y yo estamos llenos de ira o de contienda con otras personas, tendremos obstáculos en nuestra vida de comunión con Dios. ¿Te has preguntado por qué tu vida de oración es tan seca? ¿Te has preguntado por qué tu tiempo de comunión con Dios no prospera? Tal vez debes comenzar examinando tus afectos. ¿Hay algún afecto contrario contra otra persona? ¿Hay algún rencor? ¿Existe alguna mala disposición de ira o de contienda hacia otra persona? ¿Hacia un hermano? ¿Hacia tu esposa? ¿Hacia tu esposo? ¿Hacia tus hijos? ¿Hacia tu madre? ¿Hacia tu padre? Esos, queridos hermanos, son obstáculos en nuestra comunión con Dios. Mira por favor el Salmo 66, verso 18. Anda el Salmo 66, verso 18. David dice en el Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces, no podemos tener comunión con Dios cuando estamos llenos de ira y de contienda. Y cuando no tenemos comunión con Dios, nuestra fuerza espiritual, nuestro vigor espiritual se desvanece. Y tratamos de vivir la vida del Espíritu, que solamente se puede vivir en el poder del Espíritu, en las fuerzas de nuestra carne. Y la carne nos traiciona. Y viene el agotamiento, y viene el cansancio, y viene el desvarío, y viene la necedad, y viene la torpeza. Entonces, ¿qué debemos hacer antes de procurar comunión con Dios? Desnudar nuestro corazón. Incluso preguntarnos, ¿por cuánto tiempo llevamos un rencor? ¿Por cuánto tiempo llevamos un rencor contra una madre, contra un padre, algo que no hemos perdonado, hermanos? Algo que no hemos perdonado, ni no queremos perdonar y no queremos olvidar. Esos son obstáculos en nuestra comunión con Dios. Si guardamos pecado, rencilla en nuestro corazón, la sentencia es esta: Dios no nos va a escuchar. Eso dice David. Y alguno de ustedes puede decir, pero pastor, eso es del Antiguo Testamento. Lo siento, creemos en la unidad de la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero simplemente déjame argumentar de esta forma. Los varones en el Nuevo Testamento. Los varones en el Nuevo Testamento deben tener presente lo siguiente: que por mucho que oren, los varones que por mucho que oren y tengan la actitud física correcta en el culto, incluso si los varones que están orando tienen la teología correcta en sus labios, pero si han desatendido a sus esposas, si no han sido cariñosos con sus esposas, si no han tratado a sus esposas como vasos frágiles, Dios no escuchará sus oraciones. Nadie dice amén. Sí, hermanos, no se enoje conmigo, yo no escribí esto. Mira por favor, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente,
escuche bien, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, cuando hay una disputa o una diferencia de opinión entre marido y mujer, lo siento, hermano mío, pero tú tienes que buscar la reconciliación primero, aunque te duela. Aunque nuestro orgullo nos deje paralizados, debemos buscar la reconciliación primero. ¿Por qué? Porque de lo contrario, nuestras oraciones no serán escuchadas. Y el texto es muy claro. Maridos, den honor a sus mujeres como vaso frágil. No está hablando que la mujer es frágil, por favor. Las mujeres paren hijos. Las mujeres no son frágiles, son fuertes. Miren Proverbios 31, esa es la mujer virtuosa. Con sus manos trabaja y con sus manos edifica su casa. Las mujeres no son frágiles, pero son dignas de honor. Son dignas de honor, respeto y cuidado. Si nosotros no asumimos ese llamado, nuestra comunión con Dios no prosperará. Entonces, pregúntate, ¿tengo la teología correcta, pastor? ¿Tengo el entendimiento bíblico correcto? ¿Por qué mi vida de oración no mejora? Pedro lo dice. Trata a tu mujer con honor y dignidad, para que tus oraciones no tengan estorbo. Entonces, mis amados hermanos, la oración que Dios quiere en el culto debe nacer de un corazón sin ira, sin contienda. Pero quien tiene contienda con su hermano, quien tiene una disputa con su hermano, no puede presentarse delante de Dios en oración. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y Pablo le da este mandamiento a aquellos que presiden el culto. Fíjese en esto. Si los que presiden el culto están levantando manos santas, no están levantando manos santas, sino que están levantando manos con ira y con contienda, ¿Dios podrá bendecir esa iglesia, ese culto? No. Dios no lo hará. Y ese es el grave peligro que nosotros corremos muchas veces. Creemos que porque tenemos la actitud correcta en el culto, creemos que porque tenemos la teología correcta en el culto, creemos porque tenemos la predicación correcta o estamos cantando los himnos correctos, Dios nos va a escuchar. Cuando Dios siempre está mirando nuestros corazones. Dios pesa los espíritus. ¿Quiénes oraban correctamente? ¿Quiénes oraban con la postura correcta? Los fariseos. Ellos oraban con la postura correcta, ellos levantaban las manos, ellos alzaban su rostro al cielo, ellos oraban con la actitud física correcta. Pero en sus corazones, ¿qué había? Tú puedes revisar Lucas capítulo 18 en la oración del publicano y el fariseo, y el corazón del fariseo está lleno de hipocresía, está lleno de odio, está lleno de maldad, de vanidad, de orgullo. Y Jesús dice algo de la oración de ese hombre. Que ese hombre no estaba orando con Dios. Nunca olvide eso. Ese hombre no estaba orando con Dios. Ese hombre no estaba teniendo comunión con Dios. Ese hombre estaba orando consigo mismo. ¿Te das cuenta? Puedes tener la postura correcta. Yo no soy como estos presbiterianos que oran de pie, oro de rodillas. Puedes tener la postura correcta. Puedes tener la confesión correcta en tus labios. Pero si hay orgullo, vanidad, desprecio, malignidad hacia otra persona, estás orando contigo mismo. Estás haciendo una pantomima. Eso enseña las Escrituras con claridad. No estás orando delante del Señor. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque no podemos orar delante de Dios con orgullo. Piensen en eso.
Te presentas delante del Rey de la Gloria, de aquel que tiene el poder de todo. ¿Puedes tener una actitud orgullosa, vanagloriosa, autosuficiente delante de Dios? Es imposible, hermanos. Es imposible. Y cuando tú estás convencido de la presencia de Dios, tu propio cuerpo lo demuestra, porque tus ojos ni siquiera se levantan al cielo, porque cae sobre ti el peso de la dignidad y de la gloria de Dios, y tu alma es sobrecogida por ese peso. Y eso fue la forma en que oraba el publicano. Señor, no soy mejor que ese fariseo. No, no dijo eso el publicano. Señor, sé propicio a mí, pecador. Entonces, queridos hermanos, aunque Pablo está hablando aquí, en este versículo 8, a hombres que presiden el culto, todos nosotros, todos los que estamos presentes en un culto público, debemos preguntarnos, ¿hay algún pecado deliberado en mí, oculto, al cual me estoy aferrando? ¿Existe en mí un pecado oculto al cual me aferro en secreto y no quiero dejarlo? Debo preguntarme eso. Debo preguntarme también, ¿tengo un afecto contrario hacia otro hermano? Ya el presbítero Elías explicó esto. ¿Qué son los afectos contrarios a otra persona? Ah, no me cae bien este hermano. ¿Es una simple emoción? Jesús dice que si alguno menosprecia u odia a otra persona en su corazón, es un homicida. Es un homicida. Los afectos contrarios a otra persona de desprecio, orgullo, vanidad, maldad, indisposición, la indisposición a recibirlo son homicidios, son afectos contrarios. Y Dios los ve. Él lo conoce. Entonces debes preguntarte, ¿hay en mí algún pecado oculto? ¿Existe en mí algún afecto contrario? Si es así, si luego de examinarte en esta mañana, si es así, entonces, ¿qué debes hacer? Confiésalo. ¿Y por qué debemos confesarlo en el culto? Porque ya Pablo nos ha enseñado en 1 Timoteo capítulo 2 al comienzo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Debes confesarlo. Porque Dios no solamente mira nuestra conducta externa. Proverbios 16:2 dice que Él pesa los espíritus. Dios pesa los espíritus. Y aquí hay algo muy interesante de las Escrituras, de que cada vez que los hombres rinden culto a Dios, Dios siempre está pesando el espíritu de los adoradores. Desde el comienzo de la historia redentora, Caín y Abel fueron a rendir culto a Dios. Y Dios pesó el corazón ¿de quién? De ambos. Pero el corazón de Caín y su ofrenda no fueron recibidos. Dios conoce tu corazón. Dios conoce el culto que vas a dar aquí, ahora. Él conoce y pesa nuestros corazones. Entonces, ¿cuál es el gran
hombres se manifiesta en levantar manos santas sin ira ni contienda, ¿sí? Pero ahora Pablo va a hablar ¿de quién? ¿De quién Pablo va a hablar? Muchas gracias. De las mujeres. Si Pablo le dijo a los varones que la actitud correcta en el culto es levantar manos santas sin ira ni contienda, ¿cuál es entonces la actitud correcta de las mujeres? Vamos por favor al versículo 9. Asimismo, dice Pablo, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Ahí entendemos el flujo del texto. Cuando Pablo dice, asimismo, está demostrando que Pablo continúa con la enseñanza del culto público. Es decir, está continuando con la misma exhortación que viene desarrollando el principio del capítulo, el culto público. Ese quiero del apóstol Pablo no es un deseo, hermanos. Ese quiero del apóstol Pablo es un mandamiento apostólico. Quiero que los hombres levanten manos santas en todo lugar, sin ira ni contienda. Y luego, asimismo, ¿cómo debemos entender ese asimismo? Que Pablo quiere lo mismo para las mujeres, pero en otra dirección. Este quiero no es un deseo de buena intención. Este quiero es autoritativo. Este quiero es autoritativo, como cuando la mamá le dice al niño o a la niña, cuando yo regrese, yo quiero que tu pieza esté hecha. ¿Ese es un deseo o un mandato? Es un mandato, ¿cierto? Y si se desobedece ese mandato, las penas del infierno. ¿Sí? Quiero. No es un deseo de buena crianza. Oh, me gustaría que pudieras hacer tu pieza, por favor, mi amor. No, quiero que hagas esto. Y luego Pablo dice, asimismo, las mujeres. Por lo tanto, este es un mandamiento apostólico. Este es un mandamiento apostólico. Y demuestra entonces que la conducta correcta del hombre en el culto es prepararse para el culto manteniendo un corazón puro, sin ira ni contienda. Es decir, yo no voy al culto a luchar por poder. No voy al culto a llamar la atención sobre mí mismo. Y luego el mandamiento para la mujer, ¿cuál es? Mujeres, prepárense para el culto manteniendo un corazón puro. Hombres deben mantener un corazón puro en el culto, no buscando la contienda. Mujeres, ¿cómo deben mantener un corazón puro en el culto? Vístanse decorosamente y con pudor. Eso dice Pablo. Y ahora comprendemos el porqué de esta exhortación. ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿Esto significa, pastor, que debemos poner un portero en la iglesia con hilo y aguja para coser los encajes y los escotes de las hermanas? ¿Esto significa, pastor, que debemos tener una especie de policía ahí parado mirando, usted no puede entrar, váyase? ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está hablando en el contexto de la iglesia de Éfeso. Y así como Éfeso, muchas ciudades durante el Imperio Romano estaban llenos de promiscuidad, llenos de inmoralidad sexual. En Éfeso habían hombres que estaban levantando contienda dentro de la iglesia, pero también había otro problema. Habían mujeres que se estaban vistiendo de una manera que traía distracción en el culto. ¿Por qué ocurría esto? Éfeso, al igual que muchas ciudades antiguas, estaban llenas de inmoralidad, llenas de promiscuidad. Las mujeres de Éfeso usaban peinados ostentosos para llamar la atención. En algunas versiones de la Biblia dice, no usen cabello trenzado. Entonces, ¿cómo debemos tomar ese mandamiento? Las mujeres no pueden usar trenzas.
Eso es ridículo. De eso no está hablando Pablo. Pablo dice que el cabello trenzado que usaban las mujeres en las ciudades del imperio eran de tal altura que llamaban la atención. Y adivinen qué, solamente las mujeres que tenían el dinero podían pagar por ese peinado ostentoso. Entonces, por ejemplo, si una hermana llegara aquí hoy día con una cartera Gucci, todas las hermanas dirían, sabemos cuánto vale. Sucedía lo mismo en el culto del primer siglo. Si una hermana llegaba con un peinado de 40 centímetros de alto, lleno de joyas, ¿qué podían decir las otras hermanas? Uy, ahí hay plata, hay recursos. Entonces Pablo quiere que el culto no sea para llamar la atención sobre nosotros, sino para dirigirnos a Dios. En este contexto, solamente las mujeres más adineradas podían tener este tipo de peinado. De hecho, los historiadores dicen lo siguiente, que el peinado trenzado o elevado se adornaba con joyas, con oros, con peines de piedras preciosas. Y se calculó el valor de ese peinado. Ese peinado costaba el sueldo de todo un año. Imagínate, Catalina, ese peinado. Ese peinado costaba el sueldo de todo un año, completito. Mi amor, me quiero hacer un peinado para ir al culto. ¿Cuánto cuesta? El sueldo de todo un año. ¿Y qué ocurría con las otras hermanas que no tenían recursos, que no tenían medios? Era una afrenta. Era un dolor innecesario. Y ahí nos vamos dando cuenta que el culto no es para competir. El culto no es para demostrar nuestras posesiones. El culto no es para demostrar quién tiene más. El culto no es para hacer llamar la atención sobre nuestra belleza. El culto es para Dios. Es para Dios. De igual manera, había mujeres que, dice el apóstol Pablo, que usaban vestidos costosos. Y aquí nos vamos a hacer un aproximado. ¿Cuánto creen que costaba un vestido de ese tiempo? Todo el sueldo de un año, un vestido. Y solamente las mujeres más adineradas podían tener ese vestido. Había mujeres que tenían muchos recursos y podían tener 2, 3, 4, 5 vestidos, un vestido para cada culto. Pero habían otras mujeres, que era la gran mayoría en la iglesia del primer siglo, que solamente tenían un vestido hermoso. Y era el vestido que su padre les había dado en el dote cuando se casaron. Piensen en esas hermanas que llegan al culto con ese único vestido. Y de pronto se encuentran con otras mujeres que evidentemente tienen vestidos costosos. ¿Rompe la paz? ¿Rompe la armonía? ¿Rompe la comunión? Sí, hermanos, lo rompe. Porque llama la atención sobre nosotros mismos. Ese es el principio que está estableciendo el apóstol Pablo y este principio trasciende todos los tiempos y todas las edades. Pastor, entonces usted está queriendo decir que las hermanas deben vestirse con saco de arpillera, con ropa americana. No, ese no es el punto. El punto es, no llames la atención por lujo, por vanidad sobre ti mismo en el culto, porque el culto es para Dios. Y es evidente que muchas veces las hermanas, y esto lo digo con todo respeto, pero muchas veces es evidente que las hermanas se preocupan de su vestimenta, no tanto por sus maridos, sino por qué lo que van a decir las otras mujeres. Es por eso. Entonces, antes de preocuparte por lo externo, preocúpate por qué. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón y cómo está tu corazón dispuesto para alabar a tu Señor? Que tu Señor no te ve con vestiduras de esta tierra. Que tu Señor no te ve con vestidos de esta tierra. Tu Señor
te ve con los vestidos santos, justos y puros de Jesucristo. Todo cristiano, toda mujer cristiana está revestido de la justicia de Jesús. Por lo tanto, que vengas con un vestido de poca categoría da lo mismo en el culto porque estás revestido de la justicia de Jesús. Ese es el consejo que el apóstol da para esta iglesia. Entonces, mis queridos hermanos, estas mujeres que eran parte de la cultura romana buscaban llamar la atención sobre sí mismas por el último grito de la moda. Yo les pregunto, este mandamiento es contracultural, golpea muy fuerte nuestra cultura, hasta el día de hoy. Porque en ese tiempo era común que las mujeres usaran vestidos costosos, y escuche bien, vestidos sensuales para llamar la atención. No solamente peinados costosos, no solamente peinados con joyas y lujos, sino también vestidos sensuales para llamar la atención. Y eso también hasta el día de hoy lamentablemente sigue sucediendo en muchas iglesias. Y si sucede en muchas iglesias, sucede porque las iglesias no han comprendido lo que es el culto público. El culto público no es para lucir moda. El culto público no es para lucir lo mejor que tengo. El culto público es para adorar al Señor. Entonces, pastor, vengo el próximo domingo con pijama y pantufla. No, eso sería irreverente. Eso sería profano. Debes venir ataviada y decorosamente delante del Señor, pero para buscar al Señor, no para llamar la atención sobre ti mismo. Entonces, el apóstol Pablo da este consejo: cómo las mujeres cristianas deben diferenciarse. Niños, les pido silencio, por favor. Los niños, ¿sí? Entonces, ¿cómo las mujeres cristianas debían diferenciarse de las mujeres del imperio? Las mujeres del imperio competían entre ellas mismas por quién tenía el peinado más ostentoso, más caro o el vestido más sensual. Y Pablo dice que las mujeres cristianas deben, escuche bien, ataviarse completamente diferente. Dicen, se atavíen de ropa decorosa. Ropa decorosa con pudor y modestia. Es decir, no llamando la atención sobre la belleza física. Pucha, pastor, y yo que no tengo marido. ¿El culto es para buscar marido? Lo pregunto. No. El culto no es para llamar la atención. El culto no es para llamar la atención a nosotros mismos. El culto es para Dios. Es para el Señor. Por lo tanto, Pablo dice, no llamen la atención sobre la belleza física, sino más bien sobre el espíritu adecuado, sobre la actitud adecuada, como mujeres que profesan piedad. Como mujeres que profesan piedad. Por lo tanto, las mujeres no deben vestirse de manera que llame la atención a otras personas. Y especialmente el punto cuando Pablo destaca el pudor. Que no llamen la atención sexual de los hombres. ¿Qué es el pudor? Cuando Pablo dice, vistan con pudor. ¿Qué es el pudor? El pudor es este sentimiento de temor de ser codiciada o deseada. Ese es el pudor. Cuando una mujer se sonroja porque le están mirando mucho, ese es un sentimiento de pudor. Y ese es un sentimiento bueno delante del Señor. Pablo dice que las mujeres vistan con pudor, es decir, que su vestimenta no cause la atención sexual de otro hombre. Vestirse con pudor. Es decir, para no provocar codicia, ¿dónde? Dentro del culto. Vamos comprendiendo entonces, el culto no es para eso. El culto es para Dios.
El culto es para glorificar a Dios. Y aquí el apóstol Pablo no está hablando solamente de mujeres casadas, está hablando de todas las mujeres. Por lo tanto, este mandamiento es para casadas y solteras. Vistan con pudor. Luego dice, vistan con modestia. Vistan con modestia. Pudor y modestia son un problema para nuestra cultura, ¿no? Porque donde tú mires, no hay pudor, no hay modestia. No lo hay. Y nosotros como iglesia también tenemos un llamado y un mensaje contracultural. Un mensaje contracultural. Es decir, nos vestimos de una forma. ¿Por qué? Porque estamos satisfechos en Dios. Porque estamos felices en Jesús. Porque no necesitamos llamar la atención sobre nosotros mismos. Ahora, estos mandamientos, queridos hermanos, ¿es un mandamiento o es un incentivo para que las mujeres descuiden su presentación personal? No. Pablo dice, quiero que se atavíen, ¿entiende? Quiero que se preparen para el culto. No se levanten por la mañana y acomoden el pelo por aquí, por acá y luego vengan al culto. Pablo no está diciendo eso. Pablo dice, quiero que se atavíen, quiero que se preparen, quiero que vistan bien, pero vistan con pudor y modestia, no llamando la atención sobre sí mismas. De hecho, en Proverbios 31 encontramos la experiencia de la mujer virtuosa. La mujer virtuosa es una mujer que tiene buen gusto para su ropa. La mujer virtuosa es una mujer que cuida su cuerpo. Tiene tiempo para la familia, pero también destina tiempo ¿a qué? A cuidarse. A cuidar su cuerpo, a cuidar su ropa. Es decir, hay un buen gusto estético por honrar al Señor. Por lo tanto, este mandamiento no prohíbe, de hecho, el usar vestidos bonitos. No prohíbe, de hecho, usar oro. Si este mandamiento prohibiera usar oro o joyas o aro, hermanos, no podríamos usar anillos. No está prohibiendo eso. El mandamiento está prohibiendo llamar la atención sobre nosotros mismos en el culto. Eso prohíbe el mandamiento, porque el culto es para Dios. En la misma línea, entonces, el apóstol Pablo dice, no con peinado ostentoso, ni con oro, ni con perlas, ni vestidos costosos. ¿Por qué Pablo regula esto? Porque vestidos costosos en el culto hacía notar la diferencia entre ricos y pobres. Y el culto no es para eso. No es para eso, hermanos. Entonces, llamar la atención, y aquí viene el punto aplicativo más importante de este pasaje. Escúcheme bien. Llamar la atención sobre nosotros en el culto, ¿qué es? Es profanar el culto. Es profanarlo. Llamar la atención sobre nosotros en el culto es profanar el culto por no buscar la gloria de Dios. Los hombres, ¿cómo profanan el culto? En lucha de poder y control. Y por eso Pablo dice, quiero que levanten manos santas sin ira ni contienda. Las mujeres, ¿cómo podrían eventualmente profanar el culto? En la lucha por la apariencia. Ahora preguntémonos esto, ¿por qué es ridículo insistir en esa actitud? En primer lugar, porque nos presentamos delante del Rey, que tiene el poder y el dominio sobre todas las cosas. Él es el Rey y está presente entre nosotros. Y en segundo lugar, Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Por lo tanto, tu belleza no puede competir con esa belleza. Es absurdo. ¿Qué debería hacer entonces la mujer cristiana para venir al culto? En primer lugar, no debería preguntarse, ¿qué me hace lucir más atractiva y sensual? Esa no es la pregunta. De hecho, no es una pregunta a una mujer cristiana. La pregunta no es, ¿qué me hace ver más bonita y llamativa? Tampoco ese es un llamado a afearse, no.
La pregunta es, ¿de qué forma yo, con mi apariencia, puedo demostrar en el culto un corazón dispuesto, manso y humilde para adorar a Dios? Esa es la pregunta que debemos hacernos, todos, pero principalmente las mujeres. ¿De qué forma puedo adorar a Dios con un corazón humilde y dedicado al culto al Dios vivo? ¿Mi apariencia busca realmente la gloria de Dios o está buscando mi gloria? Un antiguo pastor decía lo siguiente, que cuando la mujer está lista para salir al culto, debiese pararse en el espejo y mirarse por delante, por el lado, por detrás, agachada, sentada y parada. ¿Para qué? Para comprobar si su apariencia llama la atención. No lo podemos hacer. Ahora, ¿eso significa, pastor, que las personas que vienen a nuestra congregación con un atuendo distinto al nuestro, no hay que permitirles estar en el culto? Debemos permitirles estar en el culto. Porque el cambio que Dios hace es de adentro hacia afuera. El cambio se opera en el corazón y luego se refleja en la conducta. Es Dios quien transforma el corazón del hombre, no nosotros. Y mientras los hombres y las mujeres estén expuestos a la palabra de Dios, hay certeza que Dios cambiará sus corazones. Y por esa razón no necesitamos un portero que esté ahí con una aguja y hilo censurando. Necesitamos el Evangelio. Finalmente, el apóstol Pablo dice que las mujeres, en lugar de dedicarse a peinados caros, en lugar de dedicarse a vestidos costosos, Pablo ordena lo siguiente: que se atavíen y se vistan con buenas obras, como mujeres que profesan piedad. ¿Cuáles son esas buenas obras? Un espíritu manso y humilde, amor, misericordia, bondad. Y cuando se hablan de mujeres que destacan en buenas obras, permítanme recordar lo siguiente. Fueron las mujeres las que sirvieron a Cristo, escuche bien, y sostuvieron económicamente el ministerio de Cristo. Eran mujeres. Fueron mujeres las que estuvieron en la crucifixión y fueron mujeres las que luego estuvieron en la resurrección. Fueron mujeres las primeras en anunciar ¿qué cosa? Que Cristo Jesús había resucitado. Fueron mujeres las que sirvieron juntamente con el apóstol Pablo en la plantación de la iglesia en Filipos. Ahí el apóstol Pablo recuerda a Evodia y a Síntique. Fue una mujer llamada Febe la que portó la carta a los romanos. Las mujeres cristianas se destacan por buenas obras, amor, misericordia, predicación del evangelio, consuelo, contención, consejo de sabiduría a otras mujeres. Es así como destacan. Termino con esto. Incluso la mujer cristiana puede atraer a su esposo no cristiano solamente con sus buenas obras. Eso lo dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 3, verso 1 al 6. Pedro dice que las mujeres que conquistan a sus maridos sin palabras, sino con el ejemplo y la práctica de buenas obras. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere para hombres y mujeres en el culto? Hombres, no busquen la gloria del poder. Sean siervos. Mujeres, no busquen la gloria de la belleza, porque Jesús es el más hermoso de los hijos de los hombres. No puedes competir contra Él. Por lo tanto, sírvele. Hombres, sirvan al Rey. Mujeres, sirvan al Rey más hermoso de los siglos, Jesús tu Salvador. Entonces, antes de ocupar tiempo en pensar, ¿qué vestido me pondré? Pregúntate, ¿estoy vestida con la justicia de Jesús? Eso es lo que importa. Y eso es el todo. Demos gracias al Señor por su palabra. Buen Dios y Padre Celestial,
Agradecemos tu santa palabra. Agradecemos el estar reunidos delante de ti, sabiendo, Señor, que tú pesas nuestros corazones, pero también sabiendo que tú has puesto a tu Hijo Jesús como mediador, el cual ha derramado su sangre por nosotros. Señor, y si hemos pecado delante de ti al tratar de llamar la atención sobre nosotros mismos en este culto, sabemos, Padre, que si confesamos nuestro pecado, seremos perdonados y restaurados por ti, porque tu compasión es grande, porque tu amor es todopoderoso, porque tu gracia es para siempre. Ahora, Padre, bendice nuestro tiempo juntos en la mesa. Prepara nuestros corazones para ella, para que podamos participar delante de ti con limpia conciencia y con certeza plena de que somos bienvenidos en tu banquete. En el nombre de Jesús oramos. Amén.